Estas son las imágenes que destacan en las últimas horas. Se trata de la nueva jornada de protestas que se vivió en el país este sábado 28 de noviembre. El contraste es significativo. Por un lado, vemos la manifestación pacífica que tuvo como punto central la Plaza de la Constitución, en donde por varias horas las personas expresaron consignas portando carteles y banderas, mientras que al final de la tarde las escenas fueron diferentes, pues un grupo de personas alteró el orden en los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura, como usted lo observa en este momento en su pantalla. Buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión de este 29 de noviembre de 2020, un fin de semana nuevamente agitado. Estamos listos para llevarle el resumen de las noticias de las últimas horas. Nos acompaña Ticalia Parada en la interpretación de lengua de señas. Mi nombre es Alejandra Álvarez. Comenzamos. Y así transcurrió este sábado. Estudiantes marcharon desde la 18 calle hasta llegar a la Plaza de la Constitución, en donde se reunieron con el resto de manifestantes. En el lugar también se dieron cita a colectivos integrados por diferentes organizaciones que piden una Asamblea Nacional para discutir temas que consideran prioritarios para el país. Y mientras tanto, en el Congreso de la República, lo observado este sábado también contrastó con lo que se vivió la semana pasada. Agentes de la Policía Nacional Civil custodiaron los ingresos al Palacio Legislativo, que estaban cubiertos por láminas, como lo está viendo usted en pantalla. No va a haber intimidación alguna que nos detenga. Definitivamente ya estamos cansados, ¿verdad? Y no solo soy yo, fuimos todo el grupo y toda la gente que está aquí, el descontento. Hay que seguir, que no nos olvidemos de que porque se archivaron ciertas cosas, hay que disminuir la lucha, hay que estar vigilantes y pues como puedes ver, hay mucha gente aquí expresando su descontento y definitivamente te dice que las cosas están mal. De la urgente necesidad que tiene el pueblo de construir una Guatemala diferente y un futuro diferente. Nos organizamos para eso, para venir hoy a decir que en nuestra memoria está la posibilidad de que Guatemala puede ser diferente. Ya lo intentaron los pueblos, lo construyeron desde hace mucho tiempo y lo siguen haciendo. Bueno, eso es lo que expresaban las personas que se presentaron a la Plaza de la Constitución, pero las cosas cambiaron al final de la tarde cuando un grupo de personas alteró el orden. Este es el momento en el que los policías que resguardaban el perímetro del Palacio Nacional de la Cultura, pues tienen que dejar sus posiciones. Y en la otra esquina, siempre a un costado del Palacio Nacional de la Cultura, un grupo de personas baja de un bus y lo prende en llamas. Estas son las imágenes.
ambiente en el lugar se llenó de tensión mientras varios de los manifestantes de la plaza comenzaron a retirarse. Otro grupo caminó sobre la Sexta Avenida rumbo a Casa Presidencial. Los antimotines ya estaban presentes. Este es el ambiente que se observó entre gritos y consignas. Y otro punto de tensión se observó atrás del Palacio Nacional de la Cultura. El grupo que generó este desorden mientras las personas manifestaban pacíficamente, pues se portaba bates y otros objetos que eran lanzados. Aquí claramente fueron infiltrados. Yo ahí estaba cerca, yo los vi. Cuando yo les dije que no hicieran eso, me echaron agua. Yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando aquí en Guatemala. Decía Maquiavelo, divide y vencerás. Y eso es lo que Yamatei quiere lograr con nosotros, dividirnos y que seamos vencidos. Y no dejemos y no permitamos vencernos por dos huecos que están en el Congreso y que están en la presidencia de la República. El gobierno creó todo ese show. Ahí tienen ustedes, pueden tomarle fotos, pueden tomarle video. Ahí tienen el show mediático del gobierno para que haga caer a la población. Por supuesto que hay muchas preguntas en todo este desorden después de una jornada de protestas pacíficas. ¿Quién organizó todo esto? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién llevó esta unidad de transporte? Y bueno, mientras tanto, precisamente la Asociación de Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala emitió un comunicado en el que se desvincula de la quema de esta unidad de transurbano en la esquina del Palacio Nacional de la Cultura, mientras se registraba una manifestación, como decimos, pacífica en la Plaza de la Constitución. Las acusaciones salieron a partir del hecho de que los miembros de la AEU arribaron al centro histórico en un autobús. Sin embargo, el procurador de los derechos humanos confirmó que ya se había retirado al momento del incidente. Los estudiantes sancarlistas han participado, recordemos, en una serie de manifestaciones registradas en los últimos días. Pero mire usted, un equipo de periodistas de Noticiero Guatevisión conformado por 2 reporteros y 2 camarógrafos fue atacado por este grupo de personas quienes les increparon de forma violenta mientras transmitían en vivo el desarrollo de la jornada de protestas de este sábado. Los periodistas se encontraban frente a la puerta de Casa Presidencial, uno de los puntos de la confrontación. Ninguno de ellos resultó herido. Tanto el Procurador de los Derechos Humanos como la Fiscalía para la Protección de los Derechos de los Periodistas se comunicaron con el medio inmediatamente. El Procurador de los Derechos Humanos trasladó además la denuncia ante el Ministerio Público y emitió un comunicado en el que se condenan las agresiones tanto en contra de periodistas como de la entidad a la que representa. La manifestación se ha tornado violenta también en contra de los medios de comunicación. Nosotros tan solo estamos reportando lo que ocurre aquí. Han tomado en cuenta de nosotros. ¡Prensa mexicana vendida! Y esto es lo que está ocurriendo ahora mismo justo frente a la Casa Presidencial. Hay que decir que las consignas están siendo en contra del presidente de la República, Alejandro Yamatei, en contra del centro de gobierno y en contra de la Junta Directiva del Congreso de la República. En este momento lo han tomado también contra los medios de comunicación, están agrediendo a nuestro camarógrafo. Hay algún grupo que está intentando detenerlo, pero la verdad es que se han tornado violentos en contra de nosotros, de los medios de comunicación. Las consignas eran principalmente contra Alejandro Yamatei y contra el director ejecutivo del centro de gobierno. Sin embargo, en cuanto han adivinado nuestra presencia, han decidido atacarnos a nosotros. Este es el panorama, nos están atacando, la verdad, y a mi camarógrafo le han arrojado objetos también.
Bueno, no solo al equipo de Guatevisión, Roberto Cabrera, periodista de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, también fue agredido durante los incidentes violentos registrados durante la manifestación de este sábado por la tarde. Cabrera sí precisó de asistencia médica, pues una piedra que habría sido arrojada por, no se sabe exactamente por quién, pues le alcanzó. Estas son las imágenes. Acaban de herir a Roberto Cabrera de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Lo voy a llevar a los bomberos. Cuidado, muchachos, cuidado. Vamos a transmitir. Vamos, están tirando gases lacrimógenos. Llevo a Roberto Cabrera herido. Vamos, atate Roberto, vamos. ¡Bomberos! ¡Bomberos, es prensa! ¡Está herido! ¡Es prensa! ¡Está herido, bomberos! Aquí, Cate, sentate acá. Llamen a los bomberos, por favor, es prensa el que está herido, es prensa. Vamos, Roberto. Denle espacio, muchachos. Es prensa, llamen a los bomberos, por favor. Es prensa, es de la Fejer, es mi compadre. Roberto Cabrera de la Fejer. Está herido. Llamen a los bomberos, muchachos, por favor. Muchachos, denle espacio. Háganse para los lados, por favor. Sí, Roberto Cabrera de Fejer, de Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, es colega. ¿Dónde está Roberto? Y al menos otros 2 periodistas resultaron heridos cerca del Palacio Nacional de la Cultura y la Casa Presidencial. Se trata de Giovanna García y Oscar Rivas. En el caso de la primera, un hombre presente en la manifestación la agredió con una barra de hierro mientras esta reportera estaba en la 7ª Avenida del Centro Histórico. También Rivas, por su parte, fue impactado por un objeto arrojado durante el enfrentamiento entre la Policía Nacional Civil y los grupos de manifestantes. Otro momento importante, los bomberos municipales se presentaron al lugar para apagar el fuego en la unidad de Transurbano, mientras el grupo de manifestantes que lo tomó volvió a lanzar fuego y prenderlo en llamas. En esta segunda ocasión, los individuos amedrentaron a los miembros del cuerpo de bomberos para impedirles que realizaran su trabajo. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para Cadena Radial Fejer desde Zona 1, Ciudad de Guatemala, en esto que se ha convertido en una manifestación pues que ha detonado en este tipo de actos. Finalmente los bomberos van a actuar, están interviniendo, tienen un... Sin embargo, escuchamos cómo los manifestantes les reclaman, ahí está, empieza a activarse ya la acción de los bomberos para contrarrestar esto. Vemos que a pesar de eso los manifestantes vienen a retirar a los bomberos. Es obvio que podemos ver la actitud violenta, agresiva de muchos de los manifestantes. Esto ya es, bueno, calificar, nuestro trabajo no es calificar estas para Cadena Radial Fejer, calificar las acciones de estos manifestantes. Sin embargo, podemos decir que esto ya sale de todas proporciones. Hemos escuchado a algunos jóvenes los bomberos han retirado el vehículo, no solo han retirado el vehículo, sino que ya empiezan a enrollar nuevamente sus mangueras.
y nosotros podemos observar junto a la audiencia de FEGER cómo desde este vehículo sigue consumiéndose, y también pudimos observar cómo, a pesar del segundo intento de los bomberos por apagar este incendio del autobús, no lo dejaron, pero pudimos también observar que es un pequeño grupo de manifestantes ya el que mantiene esta acción. Y también ese es el momento en el que FEGER realizaba su transmisión ayer por la noche durante estos incidentes que se registraron frente al Palacio Nacional de la Cultura y sus alrededores. Y la pregunta sigue siendo quién o quiénes son los responsables de estos incidentes, porque recordemos que la manifestación que se estaba desarrollando en la Plaza de la Constitución era de manera pacífica. Pero fíjese usted, más tarde la Policía Nacional Civil detuvo a 2 personas acusadas de ser los responsables de incendiar esta unidad de Transurbano. Se trata de 2 hombres de 18 y 24 años. El Ministerio Público les acusa de incendio agravado y atentado contra medios de transporte. Uno de ellos, el de 18 años, confesó en la torre de tribunales su implicación en los hechos. Recientemente, por cierto, había salido de un hogar seguro de la Secretaría de Bienestar Social. Este lunes se celebrará la audiencia de primera declaración. El sábado por la noche, personal del Procurador de los Derechos Humanos se presentó a la carceleta de tribunales para verificar su situación. Y el Procurador de los Derechos Humanos emitió un comunicado en el que condena los hechos violentos en contra de periodistas y personal de la propia entidad, así como las acciones que algunos manifestantes tuvieron contra agentes de la Policía Nacional Civil. Además, en cuanto a las agresiones contra profesionales de los medios de comunicación, pues como ya les habíamos informado, colocaron una denuncia ante la Fiscalía de Delitos contra Periodistas y del Ministerio Público. Vamos a la primera pausa de la noche, pero al volver, el Congreso conocerá antejuicio contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad. ¿De dónde surgió la aprobación de este tema? Más en minutos. Ya estamos de regreso con más información y los actos violentos que se registraron la tarde de este sábado después de la manifestación pacífica y provocados por personas que llegaron pues al final de la tarde, como decíamos, pues quedó marcado y ustedes están viendo en este momento las huellas de la protesta, cómo amaneció la Plaza de la Constitución este domingo 29 de noviembre. Esas son las imágenes. Bueno, esta mañana, como ustedes observan en el recorrido realizado por nuestros equipos, pues seguía los restos de la unidad de Transurbano en el mismo lugar, mientras personal de limpieza de la Municipalidad de Guatemala pues también estaba presente en los alrededores. Esto es lo que captaron nuestras cámaras. Y la Junta Directiva del Congreso de la República convocó a última hora a reunión de jefes de bloque para organizar la agenda de la última sesión ordinaria del 2020, la cual se llevará a cabo este lunes, ahora sí, en el hemiciclo parlamentario. De imprevisto, la Junta Directiva del Congreso de la República convocó a instancia de jefes de bloque para este domingo, con miras a establecer la agenda para la última sesión ordinaria del año a celebrarse este lunes. En la reunión solo participaron miembros de la alianza oficialista.
Horas antes, Carlos Barreda, jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, desmarcó a su grupo parlamentario de la sesión. Todos sabemos que las reuniones en periodo ordinario son martes y jueves, y solo el Pleno del Congreso puede cambiar esa convocatoria. ¿Por qué entonces querer hacer una reunión de manera ilegal el día lunes? ¿Con qué intenciones? Y el bloque WINAC, a través de un comunicado en redes sociales, también declinó participar en una reunión que tenía un solo objetivo: programar la conformación de la comisión pesquisidora que debe juzgar a los magistrados Gloria Porras y José de Matavela de la Corte de Constitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia dio vía libre para que comenzara el retiro de antejuicio a estos dos. Además, el siguiente punto que quedó establecido en la agenda es la aprobación del proyecto de cooperación público-privada para el desarrollo de la autopista entre Palín y Puerto Quetzal, en Escuintla. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Y un grupo de personas realizó una manifestación frente al edificio de Gobernación en Santa Cruz del Quiché. Colocaron varias mantas en donde se pedía la renuncia del presidente de la República y de los diputados. Los manifestantes se extrañaban del silencio del Magisterio Nacional. Bueno, y por otro lado, diputados de oposición que no asistieron a la instancia de jefes de bloque sostuvieron una reunión con la misión de la Organización de Estados Americanos en la que expusieron la crisis sociopolítica actual desde su perspectiva. La crisis que vive Guatemala no es producto de la inconformidad que se está manifestando en torno al presupuesto, sino que hay elementos que van más allá, que básicamente es todo el sistema y todas las acciones encaminadas a la cooptación. Con ese argumento como máxima premisa, diputados de 5 partidos de oposición se reunieron con la delegación que la Organización de Estados Americanos envió a Guatemala para evaluar la situación alrededor de la crisis sociopolítica que vive el país. Que hemos visto una injerencia del gobierno de la República en decisiones del Congreso de la República, cooptando el Congreso de la República a través de compra de voluntades, cooptando el sistema de justicia, principalmente la Corte Suprema de Justicia. La misión, encabezada por el argentino Fulvio Pompeo, tiene previsto reunirse con distintos sectores de la sociedad guatemalteca, como las universidades o las máximas entidades eclesiásticas. Con el presidente Jean Mattei ya sostuvo la primera reunión. La misión nos manifestó, en primer lugar, que se trata simplemente de una misión de tipo exploratorio, cuyo propósito es entrevistarse con los distintos sectores y actores del país en este momento, que ellos están recogiendo las perspectivas de los distintos sectores y que han tratado de armar una lista inclusiva. Entre los puntos abordados hablaron con la misión de la OEA sobre el actuar de la Policía Nacional Civil durante las últimas jornadas de manifestaciones. Nuestro repudio a los actos de violencia y a cómo se han gestionado las manifestaciones a través de las fuerzas públicas de seguridad. La misión se gestionó luego de que el presidente Jean Mattei invocara la Carta Democrática Interamericana. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Y esté atento porque se anticipa una manifestación pacífica en Sololá y Carretera Interamericana. ¿En qué punto se han anunciado estas concentraciones? Se lo contamos al regresar de la pausa. Estamos de regreso en Huehuetenango. Estudiantes de la Universidad de San Carlos y varias familias sacaron hasta cacerolas para hacerse escuchar y protestar para exigir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y el cierre del centro de gobierno. Una mujer de 92 años pidió a su hija que la llevara a la plaza de armas porque como ciudadana cree que es tiempo de perder el miedo y ejercer el derecho a manifestar para que los políticos entiendan que ellos no tienen el poder. La desigualdad
igualdad, el cobro de dietas, privilegios y la distribución del presupuesto sin atender las necesidades urgentes del país son otras demandas que los huehuetecos llevaron a la marcha pacífica de este sábado. Unos cuantos se han encargado de saquearla y de dejarnos pobres. Mientras tanto, en Quetzaltenango, varias personas aseguran estar cansadas del despilfarro y los altos salarios de los diputados y del presidente de la República, además de la corrupción, lo que los motivó a participar en la manifestación de este sábado 28 de noviembre y a condenar la violencia registrada el sábado 21 durante la protesta pacífica en la que se señala a la Policía Nacional Civil. El 28 de noviembre, los quetzaltecos se reunieron en el Parque Central para pedir la renuncia de los diputados, a quienes llamaron parásitos, además de exigirle al presidente Alejandro Yamatei que renuncie. Los manifestantes también señalaron que los diputados y el presidente están sobrepagados. Además, piden una asamblea plurinacional constituyente y reformas a la ley electoral, así como la desintegración del centro de gobierno, cuyo director es Miguel Martínez. Los ciudadanos enfadados quemaron una piñata de Yamatei mientras gritaban ¿dónde está el dinero? Y quemaban hojas con el rostro de Alan Rodríguez, presidente del Congreso, así como de Consuelo Porras, fiscal del Ministerio Público, del director del Centro de Gobierno y del presidente Yamatei. La renuncia de ese malnacido presidente que se está bebiendo todos los recursos del pueblo. Recordemos que la semana pasada la manifestación en Xela concluyó con bombas lacrimógenas lanzadas por agentes de la PNC y la captura de ciudadanos, lo que fue condenado por los manifestantes y por el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, quien estuvo en la protesta. Durante la actividad, los manifestantes pidieron que todo se llevara a cabo en paz, a pesar de la presencia policial y de personal del ejército. Un grupo de mujeres mayas también se presentó previo a la manifestación para expresarse y condenar la violencia ejercida por la policía la semana pasada. Esperamos que no se repita la violación que se dio a la dignidad de muchas personas y periodistas en la ciudad capital, en Xela y Huehuetenango. Durante la manifestación se recaudaron frijoles y víveres para los afectados por las tormentas Iota y Eta, los cuales serán entregados a los damnificados por medio de Antigua al Rescate. Entonces es algo conmovedor e inspirador ver que los guatemaltecos, a pesar de la crisis y el abandono que estamos sufriendo por parte del Estado, tenemos todavía el sentimiento de cooperación y de comunidad que nos mantiene. Al final de la protesta se presentó un hombre que discutió con los manifestantes y a quien abucharon y llamaron infiltrado. Además, un grupo de jóvenes le gritaron a los policías. El pueblo uniformado también es explotado y algunos insultos, pero todo concluyó en paz. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. Y por medio de un comunicado, la Municipalidad Indígena de Sololá anunció que mañana lunes 30 de noviembre, ponga atención, se realizará la movilización y concentración pacífica en distintos puntos del departamento para pedir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y la depuración del Congreso de la República. Dice también este comunicado que los alcaldes comunitarios y los consejos comunitarios de desarrollo urbano y rural serán los encargados de coordinar las acciones por parte de los caseríos o comunidades. Entre las peticiones también se menciona la renuncia del ministro de Gobernación y del director de la Policía Nacional Civil. Bueno, y a propósito de la visita de los delegados de la Organización de Estados Americanos al país, hablamos con Gina Romero, directora de la Red Latinoamericana por la Democracia, con sede en Colombia, acerca de cómo se ve desde afuera la invocación a la Carta Democrática en Guatemala. Esto fue lo que dijo. Es un poco dispar la forma como el presidente guatemalteco
hace como este proceso de tratar de acelerar o de poner los ojos de la comunidad ante la ciudadanía. Esto puede ser negativo en el sentido que no agota las posibilidades iniciales internas de diálogo y de atención de lo que realmente la ciudadanía está llamando. Pero por otro lado puede ser interesante en cuanto a que el llamar a la ciudadanía, el llamar a la comunidad internacional a atender un caso tan particular y tan privado, si uno pudiera decir, en términos de lo que está pasando en este momento del estallido social, podría de una u otra forma obligar al gobierno a poner finalmente foco a los problemas de corrupción, violación de derechos humanos, pobreza que tiene el país. En una OEA ideal, que pusiera a los ciudadanos en el centro de su acción, que es lo que uno como sociedad civil esperaría, esta invocación a la Carta Democrática debería servir para que los otros países democráticos que han pasado por situaciones similares, como los que ya les mencioné, le hicieran un poco un sacudón al gobierno y al presidente para exigirle realmente que atienda los problemas que son sociales, que son los que han finalmente generado esta crisis. Vamos a una nueva pausa, pero al volver, 2 ciclones dejan cuantiosas pérdidas y miles de damnificados. Luego de la pausa tenemos más detalles de la otra crisis que se vive en el país. Es importante hablar de la otra crisis que se está viviendo en este momento en el país. Por un lado tenemos la jornada de protestas que le hemos estado reportando en las últimas horas y por el otro, pues lo que dejaron las lluvias en las últimas semanas, casas destruidas o bajo el agua, comunidades incomunicadas por deslaves o destrucción de puentes, familias que lo han perdido todo. Es parte del panorama que viven miles de personas en el oriente del país. En el reportaje, Andrea Domínguez nos trae lo que encontró en el recorrido que realizó durante esta semana por diferentes departamentos. Vea, por favor. Más de una decena de puentes claves para llegar a varias comunidades y algunos que son vitales para la economía, como este llamado Jupilingo, que atraviesa un río del mismo nombre y conecta de Camotán en Chiquimula con la frontera de El Florido en Honduras, han quedado destruidos. Esto tras el paso de las tormentas Eta y Iota. Pues nosotros ya hemos pasado, casi la mayoría de casas aquí se ha afectado bastante. Y ha llegado al agua casi por parte de nosotros aquí cerca. Sí. Ahí estamos nosotros, a ver qué pasa otra vez, man. ¿Por qué no se van? Pero no hayamos para dónde dar también, fíjese, aquí estamos esperando a ver para dónde agarramos también. ¿Tiene miedo? Como ahorita estamos así, va, esperando otra que dice que viene, nosotros estamos bastante afligidos, no se quiera pasar siempre, va. Acá, para algunos, el miedo de atravesarlo en esta canasta improvisada con algunas cuerdas desaparece, pues el hambre y la necesidad son más fuertes, aunque otros prefieren no hacerlo. Jocotán, también en Chiquimula, es un municipio ya asediado por la desnutrición y la pobreza, que ahora ha sufrido el embate y la furia de la crecida del Jupilingo por Iota. Este municipio reportó 68 casos de niños menores de 3 años con desnutrición hasta octubre, pero ahora se estima que puedan triplicarse las cifras. El hambre ahora se hace más evidente y más peligroso en quienes lo han perdido todo, incluso sus cosechas. Calculamos de que de un 100% que iba a obtener un agricultor, alrededor de un 80% se ha perdido. Jocotán ha sido un municipio famoso, y no solo Jocotán, la región Chortí por la desnutrición crónica, la muerte maternas. Ahora una red sí la logré sacar porque la tenía en una mesa
subida allá va. Ah, tengo la mesa donde la tenía subida, solo esa pude sacar nomás. Y ahí todo fue perdido. Los Amates es un municipio de Izabal, es uno de los más afectados luego de que el lago de Izabal prácticamente se saliera y comenzara a inundar todas las playas y comunidades aledañas a este. Más de 30 metros ha ingresado el agua. Hay casas incluso en las cuales el agua llega hasta el pecho. En otros, como acá en Mariscos, donde nos encontramos, el agua nos sobrepasa la rodilla, pero acá las familias lo han perdido todo. Tenemos alrededor de 72 comunidades afectadas en el municipio de Los Amates, contamos con 187 comunidades en su totalidad, alrededor de unas 35.000 familias han sido afectadas en el municipio de Los Amates. Según Conred, más de 85 comunidades están bajo el agua, pero ahora una de las grandes preocupaciones de los habitantes no solo es la infraestructura o los alimentos, sino las enfermedades que se comenzarán a derivar producto de las áreas inundadas. Tenemos la experiencia del huracán Mitch, que dejó después secuelas grandes que produjeron grandes problemas con dengue, con diarreas, con vómitos. Mientras que en Zacapa más de 1.000 viviendas quedaron destruidas tras el incremento de los ríos El Naranjo, Teculután y el Motagua, donde también puentes fueron dañados o destruidos en su totalidad, como en Gualán, donde más de 51 comunidades están incomunicadas. Lo que nos está haciendo mucha falta es maquinaria para poder limpiar las calles terciarias, para darle acceso a las comunidades que tienen ya más de 15 días de estar incomunicadas. Ahora que el río cuando ya no era una amenaza, ahora se volvió una amenaza porque primero fue el ETA, ahora fue este que pasó, y igual de manera las dos veces se metieron en el mismo lugar. Las secuelas son evidentes, pero para algunos, pese a que sufrieron daños en su hogar, es vital ayudar a quienes lo perdieron todo y hacen un llamado a las autoridades de turno. Aunque no me den nada a mí, pero que ayude a la gente que de verdad la necesita. Algunos no saben cuándo llegará la ayuda, otros claman por ella, mientras que aquellos que lo han perdido todo se preguntan cuál será su futuro a causa de la destrucción por estas tormentas. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Usted acaba de ver las imágenes y eso es lo que pide la población, que los recursos vayan a donde corresponde. Las lluvias e inundaciones de las últimas semanas dejaron daños en cultivos de todo el país. Según informes emitidos esta semana por el Ministerio de Agricultura, se reportan 47 municipios afectados con pérdidas, más de 24.000 hectáreas dañadas y casi 50.000 familias afectadas. Además, hay más de 30 tipos de cultivos dañados, entre ellos frutales, hortalizas, cardamomo y, por supuesto, maíz y frijol. ¿Cuáles serán los efectos de estas pérdidas para la economía familiar y principalmente para la seguridad alimentaria de nuestro país, que tanto nos preocupa a todos los guatemaltecos? Es algo que tendremos que estar muy pendientes en los siguientes meses. Vamos a continuar ahora con las condiciones del tiempo para las próximas horas con Pamela Valdés. Adelante, Pamela, buenas noches. Alejandra, muy buenas noches, qué gusto saludarte, esperamos que hayan tenido un excelente domingo. Cabe mencionar, antes de iniciar con el pronóstico de mañana, para que lo puedan tomar en cuenta, que entramos a la temporada fría, así que tendremos pronóstico de temperaturas muy bajas, principalmente en horas de la noche y madrugada, para que lo puedan tomar en consideración. Por otra parte, cielos parcialmente nublados para esta noche, con probabilidad de lloviznas y actividad eléctrica. Y las mismas condiciones se mantienen para mañana, cielos parcialmente nublados a totales en todos los departamentos de nuestro país, con probabilidad de lluvia en todos los departamentos, principalmente en horas de la tarde y parte de la noche. Y compartimos a continuación las condiciones del clima en los próximos días y esperamos para el lunes probabilidad de lluvia con una temperatura máxima de 24 grados centígrados. Para el martes totalmente nublado con una máxima de 24 y para el miércoles esperamos condiciones de pocas nubes con una temperatura máxima de 25 grados centígrados. Y la salida del sol lo compartimos a continuación y lo esperamos mañana a las 6:10 de la mañana y se ocultará a las 5:31 de la tarde. Hasta aquí con la información del clima. Regreso contigo, Alejandra.
Y también más municipios dejan alerta roja por coronavirus. ¿Qué dicen las autoridades sobre este tema? En breve se lo contamos. Seguimos con más información. Campur es una aldea de Alta Verapaz que, como usted sabe, quedó bajo el agua por las lluvias de la depresión tropical ETA. ¿Cuál es la explicación? Se lo mostramos en estas gráficas. Las intensas lluvias de la tormenta ETA y el paso de Iota dejaron inundaciones en todo el territorio nacional. La aldea Campur, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, fue una de las más afectadas. Gran parte del poblado quedó bajo el agua. Este es el mapa de las inundaciones en Campur, y esta es la gráfica de cómo se encuentra la aldea sobre el terreno, en donde el 90% de sus construcciones se encuentra ubicado en alturas de 860 y 845 metros sobre el nivel del mar. Este es un modelo esquemático probable. Campur, así como otras comunidades de Alta Verapaz, se encuentra ubicado sobre un modelado kárstico que presenta estructuras superficiales y subterráneas. Las aguas acumuladas irán disminuyendo hasta la filtración natural. Y el estado del COVID-19 en Guatemala mejora, al menos de acuerdo a los parámetros del mapa epidemiológico de alertas elaborado por las autoridades, aunque la percepción en algunos sectores es diferente. Por el momento el color mayoritario es el amarillo, sin embargo ningún municipio logra alcanzar todavía la alerta mínima. El mapa de Guatemala se pinta de amarillo en relación al estado de incidencia del COVID-19 en los distintos municipios del país. 163 de ellos, es decir, el 48%, se encuentran en este nivel de alerta por el nuevo coronavirus. El segundo mejor eslabón en la escala de colores planteada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Comisión Presidencial contra el COVID-19. En el conteo anterior, de hace 2 semanas, eran 134 los municipios tintados de amarillo. Por su parte, 94 territorios correspondientes al 28% están en naranja, 13 menos que en la anterior publicación. Finalmente, la peor calificación, el color rojo, se encuentra en 83 municipios, un descenso de 5 respecto a la última actualización. El departamento de Guatemala, en el que la apertura económica tiene mayor incidencia debido a que es el más habitado y el que concentra la actividad comercial del país, se mantiene en naranja. De momento, ningún territorio guatemalteco ha llegado al verde. De acuerdo con el doctor Edwin Asturias, epidemiólogo al frente de la COPRE-COVID, en los próximos 2 meses podría darse un aumento que llegaría hasta entre 2.000 y 8.000 casos por semana. Esto según proyecciones de la Universidad de Washington, el modelo según el cual ha trabajado su comisión para prever el comportamiento de la enfermedad en el país. Reportó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Vamos a la pausa, pero volvemos con temas deportivos y los resultados de la Liga Española. Quédese con nosotros. Hay historias de vida que dejan una experiencia importante para el resto de personas que buscan dejar un legado, y esta es una de ellas. El martes último falleció el DJ, productor musical, artista plástico y mercadólogo guatemalteco José Raúl González, conocido también como DJ Gonzo, a causa de la leucemia. Sin embargo, Noticiero Guatevisión conversó con él antes de su partida acerca de su libro La sabrosura de vivir, el cual publicó en octubre último y busca dejar un mensaje positivo a través de sus vivencias personales. Sí, para mí era importante contar que vengo de una familia disfuncional, que tuve muchos retos para lograr lo que he logrado en la carrera artística, y después viene una parte que ya es un día a día de mi proceso desde el primer diagnóstico del cáncer, ¿verdad? Y después el último gran capítulo es un cierre donde a principios de este año, porque
Yo ya iba a lanzarlo a finales del año pasado, pero no contaba con que a principios de este año me iban a diagnosticar de nuevo, solo que esta vez con leucemia. Y en esta vez me dieron 3 semanas de vida. Y cuando me diagnosticaron eso, pues se paró el proyecto, pero yo dije, voy a salir de esta y voy a terminar de escribir el último gran capítulo, ¿va? Y ese ya no es un día a día, pero es un resumen de todo lo que he vivido en mi vida, ¿va? De acuerdo con González, su libro aborda los momentos más álgidos de su vida. Hablo sin censura de las relaciones disfuncionales que tuve con mis papás, de los tratos, ¿verdad? La falta de apoyo, de ahí las rebeldías mías, ¿por qué? Momentos de necesidad de ahogarme y entré en alcoholismo y en fases diferentes, en quiebras que tuve de empresas. Y de ahí, pues, directamente la enfermedad y los retos del día a día. Pues. El artista comenta que luego de su diagnóstico buscó algunos libros para ayudarse, pero no encontró uno con el cual se identificara y los calificó como historias de Hollywood. Que no es como la película de Hollywood, como te dije, ¿verdad? No es que esto pasó, esto hice y viví feliz después de todo, no, sino es la carne que está en medio. Porque el vivir feliz después de todo es un resultado, pues, pero es más que nada un camino. La sabrosura de vivir ha recibido buena aceptación y por su naturaleza de plantear cuestionamientos en lugar de intentar ofrecer soluciones, muchas personas se han compenetrado con él. Se ha movido bastante bien y recibir todo el feedback de mucha gente que lo ha leído, de gente que dice, me enteré y lo estoy pidiendo porque ya me lo recomendaron porque les ha hecho cambios en sus vidas. O gente que está diciendo, no te imaginas lo que me identifiqué, yo tengo otra historia, pero gracias, ¿verdad? O sea, recibir esos comentarios es lo que más alegría y más sorpresa me da, ¿verdad? El texto tiene un valor de 195 quetzales y ya está disponible en varias librerías del país, aunque también se puede ordenar a domicilio por medio del número de WhatsApp 5701-2425. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Y es así como llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchas gracias por su sintonía. Nos despedimos con imágenes captadas ayer en la Plaza de la Constitución desde nuestro dron. Esto es lo que muchos guatemaltecos quieren hacer notar de manera pacífica. Quedan las imágenes para la historia. Estén pendientes del seguimiento de toda la información mañana en nuestras 3 emisiones. Buenas noches, que descansen.